Hoy os hablo de la nueva casa que vamos a tener disponible la 1.3 DNT para su compra. Vamos a verla bien en detalle, vamos a decir precios y demás, así que no te lo pierdas. A ver, gente, sí, ya tendremos acá esta nueva propiedad, la nueva casa, como estamos viendo, una casa estilo japonesa, y nos llegaría a costar 6.900.000 fonds, casi 7 millones, ¿eh? Podremos llegar a meter a 3 personajes y tendremos estos muebles de anomalía dentro de la casa. Tenemos el teléfono que nos permite hacernos TP rápido a la propiedad, tenemos el buzón que dice que acepta una entrega urbana especial una vez por semana, después tenemos esto acá que aumenta el límite de píxeles de carácter, después tenemos esto que ofrece servicios de reparación de vehículos. Para cuando el vehículo sufra daños, la podemos reparar con esto. Después tenemos esta acá, que elimina la orden judicial cuando entramos en casa. Si nos está siguiendo la poli, entramos en casa, nos deja de seguir, ¿vale? Después tenemos este, que contiene monedas escarabajo. Después tenemos este, que reduce el costo de vigor de nado de los personajes desplegados. Y después tenemos este, que se alimenta a las bolas de hámster para tener módulos de distintas rarezas. Es bastante más cara que, por ejemplo, esta, la de 2 millones. Y si la comparamos con la resistencia Pegasus, que vale 7,5, esta tiene mucho más hueco, tiene muchas más anomalías y demás. Teniendo en cuenta que no da tantas anomalías, que no tiene tantos huecos para personajes y tal, es cara. Pero entiendo que es tan cara porque tiene metido el tema del huerto, que eso es algo nuevo, que lo veremos a continuación, que nos va a permitir poder vender las cositas del huerto y conseguir fonds, gastando vigor urbano. Entonces, bueno, vamos a ir al sitio, la vamos a visitar y estaría acá posicionada. Yo en principio, como habían metido este tremendo mapa tan grande, pensé que la casa iba a estar como por acá, ¿vale? En esta zona, pero resulta que no, la tenemos bastante cerca de lo que sería la ciudad como tal. O sea, yo pensaba que iba a estar más apartada, ¿vale? Típica casa japonesa que cuanto la vi me recordó a eso, a la de Nobita, Doraemon, Shin-chan, ¿sabes? Como podemos ver, está más a las afueras de la ciudad y la verdad es que tenemos buenas vistas, ¿eh? Pero bueno, a ver, para empezar tenemos aquí una zona de garaje, ¿sabes? Para que aparquemos y metamos acá el coche y lo estacionemos. Que después es bastante curioso porque tiene esto que se supone que es como una cochera, pero no se abre. Entonces, venís acá, le dais a F, elegís el coche y le dais a estacionar. Y en este hueco acá se os pondrá el coche. Después aquí tendremos lo que es la entrada de la casa, que ahora veremos la casa por dentro. Pero primero quiero venir a la zona del patio porque, por ejemplo, acá tenemos la zona del huerto, que esto pues os lo enseñaré ahora después. Después tenemos aquí una zona con un columpio, que el columpio es funcional, ¿vale? Te puedes montar en él. ¿Vale? y pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar y os voy a enseñar la casa bien. Como podemos ver, están todas las ventanas abiertas, podemos entrar por cualquier ventana, pero vamos a hacer el recorrido bien, ¿vale? Entramos, ¿vale? Tenemos aquí el tema del teléfono, tenemos escaleras que nos suben al piso de arriba, ¿vale? Y tenemos habitaciones aquí a los lados. Vale, empezamos, entramos por acá y tenemos como un comedor. Tenemos aquí para entrenar, para hacer ejercicio, para ponernos ejercitados. Después tenemos aquí la tele con los sillones y demás, ¿vale? Después tenemos otra habitación aquí al lado, que a esta habitación también se puede acceder desde esta zona de acá, en la que tenemos un comedor con la cocina acá. Como podemos ver, ambas habitaciones tienen ventanas abiertas que nos permitirían salir, ¿vale? Tiene como 500.000 entradas este sitio. Volvemos otra vez por acá a la zona del pasillo, ¿vale? Y si seguimos al final, tenemos como la zona de... sería lavadero y baño. Tenemos acá para lavarnos las manitas. Tenemos esto de acá, que sería el bate. Y después tenemos aquí la ducha, que es bastante grande, ¿eh? Ducha y bañera, ¿vale? Esta sería lo que es la planta de abajo. Ahora pasamos a la planta de arriba. Subimos escaleras. Y tenemos una panza de cuartos, ¿eh? Para empezar, tenemos esto, que es como un pequeño despacho, con una panza de estantería para que vosotros coloquéis todas las fricadas que queráis, ¿vale? Después tenemos esta habitación. Primera habitación con camita para la waifu, para la mí, para que queréis meter, ¿vale? También con su escritorio, con su estantería y tal, para que pongáis sus fricadas acá. Vale, pasamos después al siguiente cuarto, este de acá. También para mimir, esta ya es más cama grande de matrimonio. Con su estantería y sus cositas. Y después tendríamos esta de acá, que sería el baño de arriba. Pero bueno, estamos viendo que en la parte de arriba tenemos 3 cuartos. Uno que es más cuarto de matrimonio, otro que es más bien como el típico cuarto para el crío, ¿vale? Y después otro que es un despacho, conjuntamente con un baño. Y después en la parte de abajo tenemos el salón, más el comedor con la cocina y un tremendo baño gigantesco lavadero.
Entonces es una casa que no está mal, es bonita. O sea, es bonita, está en un sitio bonito, porque la verdad es que las vistas son tremendas. Vale, y ahora pasemos a lo interesante, lo nuevo y llamativo que tiene esta casa, y es el tema del huerto. Como estamos viendo, tenemos una serie de huecos ya diseñados previamente. No sé si esto en un futuro lo podremos ampliar o no, pero bueno, el caso es que venimos acá y le damos con la F a ver. Aquí pues podemos ver todas las semillas que podríamos llegar a plantar. Estas semillas las vamos a poder comprar en estas tiendas de acá. Dice, semillas de cultivo comunes. Dice, cosechables 7 días después de sembrar y regar. Dice, vender una sola semilla consume 2 puntos de vitalidad de la ciudad, que sería vigor urbano, y produce 2000 fonds. Entonces, por lo que nos están diciendo aquí es, compramos las semillas, plantamos, regamos y esperamos 7 días. A los 7 días, en plan, a la semana siguiente, podemos vender lo que tengamos en el huerto cosechado, va a consumir 2 de vigor urbano y nos va a dar 2000 fonds. Entiendo que cada cosita que plantemos. Tenemos en total 20 huecos para poder plantar cosas. Y nos está diciendo que por vender cada uno vamos a gastar 2 de vigor urbano. En total nos llegaríamos a gastar 40 de vigor urbano al vender las cositas del huerto, gente. Y teniendo en cuenta que cada hueco nos dé una cosa para vender. Que esto ya tendremos que verlo, ¿vale? Es que encima como tarda una semana, esto lo vamos a tener que ir testeando a la larga. Y si la planta de cada hueco nos va a hacer ganar 2000 fonds, serían unos 40.000 fonds que podremos llegar a ganar. Entonces, en principio sería gastar 40 de vigor, conseguir 40.000 fonds. No veo que sea algo súper rentable a la hora de gastar vigor rápido y demás, o conseguir muchos fonds de golpe. Esto yo creo que entiendo que lo irán tocando, a lo mejor ajustando, ¿sabes? Porque yo creo que lo curioso y lo innovador que tiene esta vivienda, sobre todo, a ver, aparte de lo del aparcamiento, ese que está igual y tal, y que tiene el columpio, bueno, son detallitos, ¿no? Pero mucha gente lo va a pillar por el tema del huerto. Y el huerto tiene que esperar una semana a que las cosas crezcan para venderlas, para después conseguir 40.000. Lo veo lento y no lo veo tan rentable, ¿eh? Déjenme por los comentarios qué piensan ustedes. Igualmente esto seguramente salga así, pero después a lo mejor lo tocan. Pero bueno, vamos a testear cómo iría esto, ¿vale? Venimos acá, ¿vale? Por ejemplo, y nos vamos a ir a cualquiera de estas tiendas, ¿vale? Y vamos a comprar semillas. Así que le damos, le digo que me lleve al sitio, ¿vale? Rastreamos, nos tepeamos y nos venimos a esta tienda. Vale, a ver, señor, ¿usted qué tiene? Vale, y tenemos acá las verduras y tenemos las semillas. Como estamos viendo, tenemos gran variedad de semillas y cada semilla nos cuesta 10 fonds. Entiendo que seguramente después, cuando ya hayamos recolectado todo, tengamos que venir aquí y vender. O ya veremos, o a lo mejor lo vendemos directamente desde el huerto, lo más seguro. Pero de hecho esto hay que ir testeando poco a poco porque como hay que esperar una semana a que estén las cosas listas, pues se tarda, ¿no? Así que bueno, hemos comprado semillas y nos volvemos a la casita. Y bueno, venimos acá, le damos a la F. Igualmente estamos viendo ahí abajo una opción que pone E, que entiendo que es para sembrar directamente. A ver, ¿le damos? Si directamente ya me abre esto. Ok, mira, acceso rápido. Vale, le damos acá y a ver, claro, es que digo, si planto una, puedo plantar más de una, gente, pero yo podría plantar más de uno. A ver, máximo de 20. ¿Puedo plantar 20 en un hueco? Vamos a verlo. ¿Confirmamos? Vale, esta opción es para, en los 20 huecos que tenemos disponibles, sembrar la misma semilla para hacerlo rápidamente. Y si le damos a la opción que tenemos debajo de ver, estaríamos plantando las 20 de golpe. Ok, entonces si yo le doy, por ejemplo, a 3, le doy a confirmar, solo estaría plantando 3 huecos. Le doy acá y ¡hala! Estarían plantando. Y me está diciendo que lo riegue. Vale, para regarlo, le doy a esta opción, F. Vale, y ya está regándose y nos ve, ahora tarda 167 horas, que sería pues la semanita. A ver, ahora yo por ejemplo, claro, me está diciendo, como tengo la opción de las 3 todavía asignada, que no lo he cambiado, me deja seguir plantando de en 3 en 3. A no ser que yo le dé a ver y aquí ya cambiemos cositas. Por ejemplo, digo, quiero de estas, ¿vale? Quiero de estas y me vas a plantar 3. Le vengo acá, señalo esto y le damos. Ahí estaría, ¿vale? Y esto habría que regarlo ahora. Cada uno, según lo que sea, se muestra de un modo u otro, porque aquí tenemos esta estructura, vale, que no sé exactamente qué será esto, pero tiene aquí una estructura y este no. O sea, cuando sale en rojo es que ya está plantado, ¿vale? O decir, oye, aquí no plantes que es que hay cositas. Que mira, mira, sale aquí el dibujo, ¿vale, gente? Es que yo soy una guacha. Pero mira, esto es una calabaza, esto es zanahoria, esto es como una berenjena, ¿no? Esto son patatas, esto es una cebolla, y después esto es como un pepino, ¿no? Mira, el que haya dibujito eso ayuda. Y una cosa que os quería comentar es que podemos regarlo todo de golpe, ¿vale? Esta segunda opción, que sería regar
regarlo, pone 12, o sea, dice, oye, puedes regar 12 cosas, pues le vamos a darle y lo va a regar todo de golpe, ¿vale? Esto quiere decir que no tenéis que ir regando las cosas poco a poco. De hecho, lo dicho, lo hemos visto antes, también se puede plantar todo de golpe. Y entiendo que cuando ya esté para recoger, aparecerá acá, ¿vale? Yo creo que aquí va a aparecer las cosas ya plantadas y tendremos por aquí una opción de vender o lo que sea, igual que los peces, y venderemos y conseguiremos los fondos y ya estaría. Así que esta sería la nueva casa, la nueva vivienda que te puedes llegar a comprar en la 1.3 de NTE. Déjenme por los comentarios si les parece caro, qué les parece el tema del huerto, si deberían reducir el tiempo y no tener que estar esperando una semana. Déjenmelo todos por comentarios que les leeré. Así que muchas gracias por verlos, gracias por pasar y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.